Hoy te dejo tú que hagas la intro, a ver, ¿cómo nos va? Bueno. La verdad es que estuve pensando bastante de qué hablar hoy, ¿sabes? Ok. Y me parece que un tema súper importante a tocar es el perdón. Uy, Complicado, ¿verdad? ponchada. A Bueno, ver. podríamos empezar porque me cuentes un poco, que realmente te ha costado perdonar. Uy, mira, en este juego entra mucho, por lo menos en mi caso, el complejo de culpa. Mm. Llegó un momento en mi vida en el que dije, bueno, ¿vas a ser Pedro o vas a ser Judas? ¿Por qué? Porque yo en este caminar, cuando yo leo la Divina Voluntad, como he mencionado en muchos programas, mi conversión empieza realmente cuando yo en una homilía escucho al sacerdote hablar de los 36 volúmenes La Divina Voluntad. Yo empiezo a leer como una loca compulsiva, fue en plena pandemia. Yo recuerdo que Netflix, yo dije esto está raro que yo prefiera leer porque yo soy muy de número. Pero bueno, nada, cierro el volumen 36 y dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, empecé a vivir una transformación interior que hasta el sol de hoy definitivamente fue la gracia de Dios porque yo no le encuentro respuesta. Pero ahí entra, hay reflexión. Ahí entró mucho la reflexión. ¿Qué he hecho con mi vida? O sea, empecé a cuestionarme. ¿Por qué yo tomé esta decisión si el Señor, cuando yo leí La Pasión del Señor, por ejemplo, y que cada mala palabra es un escupitazo, cada acto lujurioso que yo en su momento hice era una marca, un latigazo del Señor en el cuerpo? O sea, cuando yo empiezo a ver todas estas partes espirituales de la cual no había tenido conocimiento, yo recuerdo haber llorado muchísimo, pero mal, y decir, ¿qué he hecho con mi vida? Empecé a cuestionarme. Entonces después entra en un proceso en el que uno no se cree digna. Y a mí me costó mucho, no fue grave, pero sí me costó mucho perdonarme a mí misma y entender que, ok, negué al Señor 3 veces, voy a reafirmar mi amor a Dios 3 veces. Yo me rehúso, llegó un momento en mi vida que yo dije, yo no puedo ser Judas. O sea, yo no puedo dejar que el remordimiento me consuma, porque ¿qué pasa? Que cuando tú dejas que el remordimiento te consuma, tú dices, ah, ¿para qué? Ya caí, ya la embarré, que es el concepto que tiene mucha gente. No, ¿ya para qué? Si ya lo hice, ya estoy condenada, estoy igualito fregada, no pasa nada, sigo. No, yo dije, yo me rehúso a ser ese Judas, seguirme condenando, yo quiero ser ese Pedro que lo reafirme 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a perdonarme a mí misma, empecé a imitar a Cristo en la misericordia, porque ahí entra también el perdonar amistades, exes, familiares, porque yo digo, si el Señor me perdonó a mí hasta este nivel, ¿quién soy yo para no perdonar al otro? O sea, un verdadero cristiano católico, imagínate, el Señor vivió tanto por nosotros y con una entrega total llena de amor. Y aún así no nos cuestiona nada. Ni siquiera Dios Padre que dice, te entregué a mi Dios Hijo, recibió todos estos latigazos por tus errores, por tu falta, por tu pecado. El Señor no lo dio todo sin pedir nada a cambio. Entonces yo cuando empiezo a comparar, porque leo también la imitación de Cristo y ahí entra también un tema de tengo que ser como Cristo, tengo que ser como la Virgen, tengo que el perdonar misericordiosamente, sin arrogancia, sin ego, sin soberbia. Porque ahí también digo, yo no puedo ser un Lucifer, yo no puedo ser un Judas. Cuando empieza a entrar todo esto, no es fácil, pero yo dije, ok, parte de las heridas vienen porque no hay un perdón. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el caso de las violaciones, que es un tema muy delicado. El mundo o inclusive las criaturas pueden tener un control sobre tu cuerpo, pero el cuerpo es perecedero. Hoy está, mañana no estará. Lo único que pertenece a Dios y de la cual tú puedes tener control con la gracia y la ayuda de Dios es tu alma. Cuando yo comencé a cambiar este concepto de vida, yo dije, ok, de repente en mi familia em, viví muchas adversidades, porque de repente
A mi mamá, no quiero hablar mal de mi madre porque es un ser espectacular a la cual yo quiero mucho y aprecio mucho y estoy muy agradecida con Papito Dios de habérmela dado. Quiero dejar eso bien en claro porque parte de lo que soy ahora definitivamente es por ella. Claro. Pero mi mamá tiene sus heridas. Cuando tú empiezas a ver y a estudiar tu familia en el patrón familiar, tú te das cuenta que los patrones siguieron y nadie cortó. Cuando ya tú te das cuenta de eso, tú tienes que cortar. Entonces, claro, mi mamá creció, era la mayor de 4 hijos. Mi mamá era una mujer fuerte, empresaria, trabajadora, fue madre y padre porque mi padre se va de la casa. Nunca lo conocí. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ser empática y a entender ese lado, que a lo mejor ni ellos en ese momento saben, para mi mamá tuvo que haber sido difícil tener que trabajar 24/7, proveer por la familia, ser padre, ser madre, ser todo. Entonces, claro, cuando llega a la casa, una manera de controlar era ser estricta. Y de repente mi mamá fue una persona muy estricta que de repente una niña de 2, 3, 4 años no está en la capacidad de entender porque mi cerebro o mi conocimiento no están en el nivel de un adulto. No sé si me explico. Total. La Yolimar de ahora lo puede entender, pero la Yolimar de la Yoli de 3, 4, 5 años no lo entendía. Entonces, eso fue abriendo heridas, ¿no? Entonces, poniendo eso como ejemplo, cuando yo entiendo todo el daño que yo le he hecho al Señor con mis faltas y mis pecados, yo digo, ok, esta es una oportunidad de repente, no para ser Dios porque Dios solo es uno, pero de imitar a Dios en ese aspecto de ser misericordiosa y entender por qué de repente en mi casa surgieron diferentes cosas. Entonces ahí empieza a operar el perdón, pero el perdón viene de tú empezar a entender que hay heridas, que de repente las heridas no fueron sanadas y eso se va heredando. Mira qué interesante, Joel, porque hace poco en una confesión yo hablaba con el padre de eso y el padre me dijo algo que me llamó mucho la atención y me dijo, el día que tú logres ver en la cara del otro sus heridas, Mm, más no lograr ver a la persona, tú vas a poder aplicar esa misericordia. Porque hay una realidad, Joel. Perdonar por uno mismo es difícil. total. A veces hay heridas fuertes que tratar de mirar con misericordia y decir, bueno, te perdono, porque hay gente que dice perdono, pero no olvido. No, eso realmente no es perdonar. Exacto. Pero cuando realmente tú involucras al Señor, el Señor te ayuda en ese proceso, es bello. Porque si uno dice, si el Señor no nos juzga, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y quizás uno tuvo la bendición, Joel, de que el Señor te da la oportunidad de tener las herramientas para sanar. Exacto. Probablemente nuestras madres no las tuvieron, nuestros padres no los tuvieron, nuestro entorno no lo tuvo. A veces si tú te sientas a tocar ese corazón, Exacto. como digo yo, volvemos al cuento del ¿Cómo corazón, está tu corazón? ¿cómo está tu corazón? Empiezas de pronto a entrar a un grado de profundidad donde te das cuenta que son personas que también tienen su historia, que son Exacto. personas que también tuvieron su infancia, que sufrieron, que vienen de situaciones donde quizás la vida te golpeó tanto que se te crea una coraza y quizás tu frustración no bien manejada la terminas transmitiendo. Ujú. Entonces yo creo que a veces a los padres les pasa eso, ¿no? De que de pronto vivieron una mala experiencia en un campo de su vida y lo que menos quieren es que su hijo o su hija vivan la misma experiencia Exactamente. y no saben cómo manejarlo. Entonces de pronto lo manejan desde el temor, pero lo manejan como de una manera imponiéndola que a nosotros claramente no nos gusta y ahí empieza el conflicto. Total. Pero a veces también hay que pensar, Joel, que si no se perdona no se avanza. Exacto. A veces queremos y decimos, pero porque todo no me termina de salir, todo no se me termina de dar, y es por eso, porque hay algo que nos sigue anclando a decir, no perdones. Y mira qué hermoso lo que dices, porque en una de las homilías de un sacerdote en la misa, vean la importancia de ir a misa, si tú crees que estás distraído, algo te queda. Escuché en la homilía de la vara en la que tú perdones, con esa misma vara tú serás medido. Total. Y yo dije, ya va, espérate, ¿con qué moral yo le voy a decir al Señor en el momento de mi juicio particular, perdóname esto, esto, lo otro, cuando yo no he perdonado y he sido soberbia, o sea, ha sido la soberbia que han tomado control en mi vida y yo no he perdonado a esa otra persona? Entonces, claro, todos estos cuestionamientos no quiere decir que, ay, lo analicé y me surgió. No, yo particularmente empecé a pedir el don, el don. Señor, dame la gracia de perdonar, dame la gracia de dejar ir, dame la gracia de soltar, porque ciertamente son virtudes que se alimentan a través de una gracia y la fuente de toda gracia y de toda santidad es Dios. Él la provee siempre y cuando tú tengas ese deseo de obtenerla para valorarla. El Señor no te va a dar algo nunca que tú no vas a valorar. Y no solamente eso, Joel, sino que a veces empiezan a salir enfermedades en el cuerpo que tú dices, pero ¿de dónde? Exacto. ¿Qué generó esto? ¿Qué generó lo otro? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué lo aquello? ¿Por qué?
Y lo que no te estás dando cuenta es que quizás esa falta de perdón es lo que está somatizando tu cuerpo a que tu cuerpo de alguna manera exteriorice lo que sientes. Ciertamente, el cuerpo es la manifestación de cómo está tu alma. Tal cual. Tú sabes, hay personas, sin ánimo en polemizar, porque hay personas que se catalogan como buenas, ok. Si ese es tu caso, no vamos a llevarte a la contraria, ok, el Señor permitió, por algo lo permitió, a lo mejor puede ser un alma víctima, no sabemos. Siempre está, en las matemáticas del Señor no nos metemos, siempre estamos hablando de experiencias propias y de obviamente siempre canalizar todo y ver en cada aspecto de nuestra vida a Dios, ¿no? Ya cierro paréntesis en ese aspecto, pero en nuestros casos hay enfermedades graves, por ejemplo, un cáncer en una garganta. ¿Por qué no hablas? Te lo guardas todo y no está bien. Hay que exteriorizar, hay que sacar lo que está en el corazón, porque si te lo guardas y no lo exteriorizas, el Señor no puede evitar, porque tu corazón está intranquilo. Ahora está, la diferencia está en cómo tú comunicas eso. ¿Lo vas a comunicar con una intención de ira, de rabia, de herir, o con una intención de sentirte escuchado, de sanar y de avanzar con amor? Por eso también yo creo que hay que darte la oportunidad de sentir y de que la emoción aterrice. Porque a veces, ¿qué pasa? En el momento de la calentura, en el momento de la injusticia, de la molestia, tendemos a ser muy reactivos. Y también nos olvidamos que las palabras tienen poder. Exacto. Nos olvidamos que quizás matas a alguien no necesariamente haciéndole un daño físico, sino un daño verbal. Entonces, es un proceso, porque realmente es como tú ir subiendo un escalón tras escalón, porque Total, no es fácil. No es fácil total. tú en el momento que alguien te hace algo, el poder decir, bueno, dame tiempo, déjame pensar, déjame calmarme, déjame tratar de entender qué hay detrás de ti porque me estás haciendo un daño. Claro. Y también sabes que yo, cuando tú realmente empiezas a entender que todo lo haces sin esperar nada a cambio, Mm, que todo lo entregas, realmente quien se lo estás entregando es al Señor, ni siquiera Total. es a la otra persona. Logras entender que nadie te debe nada, Mm. que no, o sea, que no nos pertenece nada, porque a veces el humano tiende a ser así, ¿no? Yo te doy esto esperando esto a cambio, yo te doy un beso y espero que tú me lo des, yo te brindo algo y tú me lo tienes que brindar. Y en el momento que te das cuenta que no es así, que lo único que realmente pone y quita es el Señor, entonces logras entender que uno puede vivir una vida mucho más tranquila, Total. que nos hacemos de pronto la vida un poquito más complicada a nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes algo muy valioso de lo que tú dices que me hizo recordar? Yo siento que cuando tú no perdonas, tú dejas que el enemigo tome control de tu vida. Tal cual. Pero cuando tú perdonas y sueltas, tú dejas que el Señor tome control en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando no se perdona, ahí entra la soberbia de que uno puede, uno es empoderado, uno es el que llama, uno es el que dice. Cuando tú perdonas y dejas ir, ya tú estás aceptando que hay un Dios que para abajo ve, como decimos nosotros. Hay un Dios misericordioso, sí, ciertamente, pero hay un Dios justo también. Como es divinamente misericordioso, es divinamente justo. Tu trabajo no es ser juez, tu trabajo es ser testigo. Tal cual. Y testigo no con un tono de venganza de ver los resultados, no, porque ahí es donde opera nosotros. Yo he vivido adversidades en mi vida, por lo menos yo hasta el sol de hoy, cuando el Señor permite recordarme que eso es Espíritu Santo, yo oro por las personas que han pasado por mi vida y me han hecho daño. Oro, oro y oro, oro y siempre le digo, Señor, perdón y gracias por esto, perdón y gracias por lo otro. Hay que orar porque a medida que uno va sanando a través de la oración, sin darnos cuenta, estamos operando también para la salvación de esa persona. El día de mañana, cuando yo me llegue a morir en mi juicio particular, yo prefiero 1000 veces que el Señor diga, mira, esta persona te hizo esto. Yo pagué por ti esta reacción que tú tuviste en el momento porque el Señor nos redimió en su pasión, ¿no? Tú hiciste las cosas bien porque tú oraste. Él no se condenó por tu soberbia, tu envidia. Él se condenó por su libre albedrío de no querer escuchar al Espíritu Santo que cambie. Porque mi trabajo está en orar para que Él cambie. De repente no para mí, para otra persona, no pasa nada. Pero mi trabajo es orar y ser testigo. Testigo fiel de que soy servidora del Señor, de que ahí están mis oraciones. Ahora, ¿qué Él haga con esas oraciones? Ya eso es decisión de la persona. Así como en su momento yo también pequé, caí y fueron mis decisiones. Uno no puede justificar los errores propios
a raíz o tomando en cuenta o como medidor los errores de la otra persona. No, yo respondí porque me hizo esto, nada. Eso no quiere decir que ahora somos santas porque a mí me llegan a decir algo y yo exploto igual. Con la diferencia que yo antes explotaba, me iba a rumbear y me importaba 4 pepinos. Ahora no, ahora voy al Santísimo, oro, comulgo, Señor, te entrego esta comunión, te la dedico, por tal y tal persona. Me explico, ya el enfoque es diferente, pero el tú soltar y el tú perdonar es el dejar que el Señor haga su rol de padre, porque ahí ya opera la divina misericordia de tu parte de tú soltar, perdonar y dejar ir. Pero ya le estás dando cabida al Señor de que opere su justicia. Su justicia en el sentido de que eventualmente, tarde o temprano, Él entrará en razón de lo que está obrando mal o bien. Y si Él toma la decisión de cambiar o no, ya eso queda de parte de Él y el Señor. Y lo que tú mencionaste anteriormente, el Señor todo lo permite, lo Ujú, bueno y lo malo. ujú, Y realmente a veces nos usa como instrumento para que esa persona se dé cuenta que estás en el rol en el que está ujú. y viceversa. Entonces, cuando eventualmente uno vive una situación de pronto de injusta, de dolor, de rabia, quizás es simplemente voltearse a agradecer, aunque no entiendas el por qué está pasando, ¿no? Ujú, Porque a veces somos un poquito tercos en que queremos saber el porqué de todo y sí, no funciona así, con el Señor no funciona así. estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo leí la Divina Voluntad, en una de las lecturas de uno de los volúmenes, el Señor le explica a Luisa Picarreta que tanto lo bueno como lo malo, Él lo permite. Lo bueno como una gracia que Él nos da, un regalo, un don que Él nos da por, bueno, superar la prueba y no los merecemos, pues, que nadie es merecedor de nada, pero para que la gente pueda entender el concepto, ¿no? Y las cosas malas el Señor lo permite porque solo Él sabe la condición de nuestra alma. Tal. Entonces, parte cuando nosotros ya entendemos ese concepto de que hasta lo malo Él lo permite para algo que hay que trabajar, para nuestra santificación y salvación, se hace más fácil el perdón. Porque ya tú entiendes que a la final, así como podemos ser instrumento de Dios, podemos ser instrumento del demonio. Pero el Señor sabe su hijo. Él sabe hasta dónde uno puede llegar. Me explico, fíjate que en el momento más crítico de tu vida, que fue tu divorcio, todas las experiencias sobrenaturales y todo, Él dijo, ya va, espérate, déjame poner a la gente en su camino, que fueron instrumentos de Él, ciertamente, para llevarte a su caminar y ahorita llevarte a donde tú estás ahora, que es básicamente evangelizando conmigo. Lo mismo pasó conmigo. No, y te digo una cosa, yo quizás hoy en día me encuentro con mi ex marido que han pasado muchos años. No te puedo decir que estoy al punto de sentarme a tomar un café con él, porque sí, obviamente, como alguna vez se lo oí el padre Linero, o sea, te perdono, mas no te quiero en mi vida. Exacto. Son dos cosas totalmente aparte. Em, pero sí siento que hubo un perdón. Fue un proceso largo, claramente lo hubo. Pero sí hubo un perdón y quizás el día de mañana me lo encuentro y ya no va a sentir ningún tipo de resentimiento. Porque en su momento no te va a negar, le deseé de todo, que lo cogiera un carro, que se muriera, que, o sea, que le pasara lo que no le había pasado hasta el momento. Porque obviamente sale tu parte humana, Mm, pero es rico. O sea, rico cuando ya llegas tú a ese punto de decir, ¿sabes qué? Ya te perdoné, te solté. sí, Porque al exacto. final, ¿sabes qué me di cuenta también, Joel? Que perdonando te liberas más tú que la otra persona. Claro, porque el demonio usa a ese ex para herirte y para dañarte y eso viene de una soberbia que no has soltado, Correcto. obviamente. Entonces ya tú cuando sueltas el demonio, ¿de qué se va a agarrar si ya no quiere decir, ojo, hoy podemos decir esto y a lo mejor mañana nos encontramos al ex, pero lo importante es que estamos en un proceso, me explico. Y lo que yo siempre digo es que ser realistas. No, no, no tratemos de disfrazar el sentimiento, hay que ponerle, es como la confesión. Ponle nombre al pecado y dilo para que ya eso se quede sanado, enterrado y ya el Señor pueda, el Señor a través del sacerdote pueda colocarte tu penitencia y sanar en ese aspecto, ¿no? Pero qué bonito, porque obviamente son situaciones diferentes. En mi caso, pues, eh, yo fui como que siempre comparada, ¿no? Con las otras primas, con las otras. Entonces, eso creó en mí un sistema de supervivencia de querer, de tener, porque llega un momento de que no es que yo quería, sino que yo tenía, y luego se tenía, con el pasar del tiempo se convirtió en un querer. Entonces ya tú vas viendo que el vicio va agarrando raíces poco a poco sin darte cuenta, porque parte de la que mi mamá se sentía muy orgullosa, como cualquier madre, es cuando su hijo logra éxitos. Claro. Entonces, claro, cuando era el fracaso venía el regaño. Entonces, yo no quería regaño. No quería regaño porque a veces yo decía, pero ¿por qué me regañas si no sabía? Y, me explico. Entonces, eso empezó a crear en mí una personalidad desafiante en la que yo tenía que destacar en todo, pero sin darme cuenta, ahí entra un tema de soberbia en el sentido de que sin darme cuenta,
se siente bien ser mejor que los demás, porque Claro. así era como yo recibía ese amor. El tema del mundo, lo que el mundo te vende. Entonces, claro, para mi mamá era un orgullo la hija con mejores notas, la hija summa cum laude, la hija que se graduó en números para llevar a cabo el negocio. Entonces, claro, mi vida se fue formando en torno a satisfacer las necesidades y los deseos de otras personas, y en el proceso nadie te educa lo que significa ser hija de Dios, nadie te educa de lo que realmente es importante. Más bien, los mayores doctores de la iglesia ni siquiera estudiaron teología, no estudiaron nada, no sabían ni leer ni escribir porque apenas hicieron preparatoria. O sea, me Imagínate. explico. Así es como opera el Señor, porque lo que te hace a ti, lo que te identifica no es un título, no es un estatus social. Eso no es lo que te identifica. Lo que te identifica a ti es tu misión en la vida que el Señor pone en tu corazón, y acorde a tu misión es a lo que tú dejarás un legado, ¿no? Y ciertamente los grandes estudiadores de la historia o los grandes artistas hoy están, mañana no están, pero el Señor ha sido el único que ha sido invicto a lo largo de la historia y nunca se dejará hablar de él. No sé si me explico. Entonces, Total. la parte espiritual, ¿cuántos santos no conocemos que han dejado huellas, que han transformado corazones con la gracia del Señor? Entonces, esto es lo que hay que llegar a entender. El tú no perdonar es tú cederle el control al mundo y al demonio de utilizarte como un títere, porque se te hace fácil el disparar una ira, el disparar una rabia, el disparar una depresión, el disparar un suicidio. Pero cuando tú sueltas y entiendes que la materia no es nada, hoy está y mañana está, que lo que importa es la parte espiritual, y tú empiezas a soltar y tú dices, ok, te perdono porque en realidad tú pasaste por mi vida para una enseñanza que solo el Señor sabe, en su momento yo obtendré la respuesta. Cuando tú empiezas a cambiar ese concepto de vida, ya tú le estás dando el control al Señor, a tu Creador, que Él dirija tu vida, y y ojo, te quitas un peso de encima bien grande cuando tú dejas de controlar tu vida. Claro, total. Porque tú quieres controlar en base al estatus que tú quieras tener, y cuando no lo logras caes en la depresión, el suicidio, todo esto que No, desencadena. y sabes qué lo que pasa, yo que entre más control queremos tener, menos nos dejamos sorprender. Mm, Y el Señor te quiere sorprender. O sea, claramente exacto, uno dice, pero Señor, es que yo quiero que sea así, ¿no? El Señor de pronto dice, por ahí no es. exacto. De repente tú estás peleando por, no sé, por un Toyota 4x4, y el Señor lo que te tiene es un Ferrari. Así es. Y uno sigue pegado al Toyota Exacto. totalmente Ojo, pero el Toyota mundano y el Señor quiere el Ferrari celestial, ¿no? celestial. Porque al Señor lo que le importa es la salvación de tu alma, ¿no? En el momento uno no lo ve. Y ahora, mi biche, ¿a ti cuál es tu concepto de perdón y qué es lo que más te ha costado perdonar? Bueno, creo que en mi vida yo claramente lo que más me costó fue el tema del engaño. Más que todo por el tiempo que tomó. Porque claramente yo digo que una verdad hecha a tiempo se agradece con el tiempo, bien, Exacto. valga la redundancia. No al momento, pero bueno. Sí, se agradece. Y creo que de pronto también en el ser humano entra mucho la cobardía, Joel. A Mm, la gente le cuesta ser honesta. total. Sé honesto. El que tu sentimiento haya cambiado, el que quieras mirar para otro lado, el que hayas tomado una decisión diferente es válido. Simplemente lo que no es válido es tú arrastrar a todo el mundo por delante con tu decisión. A mí me costó mucho, pero quizás no solamente a él, conmigo misma, porque entre la idealizada que tú te metes en una relación, juega mucho el que cuando las cosas no salen bien tú empiezas, pero ¿por qué? ¿Pero por qué fui tan boba? ¿Pero qué me faltó? ¿Pero yo? Pero entonces te Uno metes se muy, latiga mucho. claro, te metes muy en el yo, ¿qué me hubiera faltado? ¿Qué hubiera hecho? Y te digo la verdad, por lo menos en mi caso, en mi matrimonio, como yo le decía a una amiga, lo único que me faltó fue ofrecerle plata para que se quedara. Porque yo hice todo lo que se pudiera, o sea, yo era obligado, 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 yo quería que funcionara, entonces era Claro. el retiro, la ayuda, la terapia, la psicóloga, pero después con un momento dije, ¿sabes qué? Si se va a ir, se va a ir. Es algo que yo no controlo, Claro, es algo que eventualmente la decisión la tiene que tomar él. claro. Y entendí yo, pues que uno no está para convencer a nadie de nada, o sea, el que te quiere se queda, el que quiere la lucha, el que quiere dar el paso adelante contigo, como decía el padre hoy en la homilía, o sea, párate y camina, así es, o sea, el que quiere estar lo hace, entonces, Claro. pero fue un proceso bonito por lo que te digo yo, porque creo que hoy en día vivo mi vida más ligera, con menos maletas, no te niego, a veces me cuesta cuando pasa algún tipo de injusticia el decir, pero ¿por qué? Pero también ya le solté el control al Señor y le dije, ¿sabes qué, Señor? Si tú lo permites es por algo. No, lo que sí hoy en día le pido es que cada cosa que yo vea que a mis ojos no esté bien, no permita que cale en mi corazón. Porque como siempre te lo he dicho, creo que el corazón
es lo más difícil de tratar, a la vez es lo más difícil de cuidar y ahí es donde se albergan las heridas más grandes. Entonces, no quiero perder todo lo que he avanzado. Entonces Claro, trato de decirle, Señor, ayúdame a desarrollar esa misericordia, ayúdame a mirar las cosas con otros lentes para tú también tratar de entender, porque ojo, yo a veces ni siquiera hay una mala intención. A veces es que también la persona viene tan herida que el que está herido hiere. exacto, Entonces, cuando tú logras entender eso, de pronto cuando te pasa en el momento, dices, bueno, uno no sabe detrás de esa persona qué tanto hay. exacto. Simplemente es soltar, entregar, perdonar y pedir al Señor que nada de eso te robe tu paz. Y es muy bonito lo que tú dices porque has mantenido siempre algo constante en lo que has dicho. Yo le pido al Señor, le pido al Señor, le pido al Señor. Y ahí, Sí, Joel, porque realmente no es fácil. exacto. Y ahí es donde está la clave de todo. Todo es gracia de Dios. Nosotros, o los que nos estarán escuchando en este momento, dice gracias, pero como que ahí entra la perseverancia y la obediencia. En un momento turbio, cuando tú no ves resultado, es donde opera la fe, porque la fe es lo que te ayuda a hacer ese motor, es ese motor que te ayuda a tener la esperanza de que vas a ver algún cambio. Y después eventualmente viene la razón, porque razón sin fe es puro racionalismo, como decía Juan Pablo II, y puro fe sin razón es fanatismo loco. Entonces hay que buscar un balance, pero todo va de la mano. Una mano lava la otra. Entonces, ahí yo creo que estará el punto de todo. No es ciertamente no es fácil porque no hay una perfección en nosotros, lo único perfecto es Dios. Ciertamente si hacemos las cosas bien acorde a como el Señor nos lo va revelando en las bienaventuranzas, en el Evangelio, en los mandamientos, en los sacramentos, se va a ir haciendo más fácil con el tiempo, pero sin soltar la mano de Mamita María y de Dios. El momento que tú lo sueltas y crees que tú lo has logrado todo y que eres empoderada, estás cayendo en la soberanía del demonio y olvídate que en cualquier momento te agarra. Tal cual. Tienes que pedir la gracia al Señor. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a aceptar. Y van a haber días que te vas a parar invencible creyendo que está todo superado, como hay días que te vas a parar titubeando. Pero en la constancia, en la disciplina y sobre todo en la obediencia, vas a ver los resultados tarde o temprano, sin duda alguna. No, Entonces, y es que eso es parte de creer, Joel, porque era total, lo que yo te decía anteriormente, es muy fácil creer cuando todo funciona. exacto. Cuando las cosas se ponen difíciles, es difícil creer. Mm, Entonces también yo creo que el Señor nos invita a desnúdame tu corazón, claro, entrégame tu vulnerabilidad, realmente hagamos una relación tan profunda donde te des cuenta que hay momentos buenos y hay momentos malos. Te des cuenta que no siempre las cosas van a salir como tú quieres. ujú, Y ojo, de pronto no salen como tú quieres porque el Señor de algo te está salvando que uno en su momento no lo ve. Como yo exactamente. te decía, por ejemplo, el tema de los hijos. Yo siempre quise hijos y para mí el tema de los hijos era súper importante, pero también que es importante, yo toda la vida he creído en familia. Y hoy en día te puedo decir, después de muchos años de divorciada y de no haber quedado embarazada, entendí la importancia de ser padre Exacto. y entendí la importancia de que cuando tú decides traer un hijo al mundo es una mega responsabilidad. Mm, Entonces yo decía, Señor, ¿qué tal que yo hubiera insistido más y hubiera pasado? ¿Qué estaría viviendo mi hijo ahorita? exacto. El tema de tener que compartir dos casas, una mamá nueva, un papá nuevo, o sea, es complejo Total. y hay mucho sufrimiento de por medio. Entonces yo creo que también es como, volvemos a lo mismo, empezar a decir como, Señor, trabaja en lo que quieras trabajar, dame lo que tú me quieras dar, quítame lo que tú me quieras quitar, sin rabia, sin resentimiento, sin absolutamente nada. Y Y ahí está, sin rabia, sin resentimiento. Y ahí entra el perdón, porque cuando tú entiendes este concepto de que el Señor lo permitió por algo, tú a la final agradeces, Señor, gracias por esto, ¿na? Y dije, bueno, y dices, ok, este no era. Te perdono, te dejo ir, porque en realidad tú no eras el indicado. Y así ciertamente con todo, mi relación con mi madre y con mi familia ha mejorado. Pero fíjate, empieza conmigo, porque claro, empecé a hacer los cambios yo, empecé a perdonarme yo misma. Ciertamente el ir estudiando la fe me ayudó a entender muchas cosas que en su momento no entendía. Y el conocer, el entender, el apreciar me ayuda a mí al aplicar eso en mi vida, ¿no? Entonces, al yo empezar a cambiar yo, mi ser, mi esencia, a empezar a enfocar ese deseo santo que el Señor me dio en el camino correcto, a dirigirlo en el camino correcto, todo se fue dando solo, porque yo fui trabajando en mí sin justificarme en las heridas del otro, total. ir soltando, ir perdonando, y el mismo Señor, a través de medida que yo iba avanzando en el perdón, el Señor iba operando en esos corazones, porque uno va rompiendo cadenas sin darse cuenta, y uno va rompiendo patrones sin darse cuenta. Y entonces qué hermoso como el Señor va trabajando, porque definitivamente
La Yoli y la Lina de hace, no sé, 10 años atrás no son la Yoli y Lina del día de hoy. Tal cual, mi Yol. Nunca nos hubiéramos imaginado que llegaríamos a este punto. Sí, y es irónico porque cada vez que hablamos, no, porque yo te entiendo, porque yo estaba allí. Diferentes escenarios, diferentes cosas, pero cuando tú tienes al Señor en tu corazón y tienes toda la teoría, qué bueno tener a una amiga, una compa ahí que te ayuda a ponerlo en práctica, porque por mucha sabiduría el Espíritu Santo que ustedes ven aquí, hay días que nos paramos, esto no se dio, qué fastidio. No, yo, el Señor está trabajando. Déjalo ir, vieja. Bueno, nada, espero que les haya gustado este episodio. La importancia del perdón. Definitivamente hay que perdonar para soltar. Perdona y deja que el Señor se encargue en su divina justicia, que arriba hay un Dios que por abajo ve y Él permite todo por algo. Así es, mi Yol. Bueno, amén. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense.